Bueno, seguimos en Túnez, queremos conocer qué está pasando allí y lo cierto es que se convocan a elecciones, tiene que darse antes de los de 45 a 60 días, hay que ver si se llega. Julián Rivas está con nosotros. Quiero preguntarle por qué se habla de el FMI como receta mágica, que también es causante de todo esto que pasa en Túnez. ¿Hasta dónde tenemos que escarbar para hablar de las causas de esta revuelta? Bien, Túnez, como país de África y otros países de Asia, América Latina, sobre todo los países de Asia, África y América Latina, iniciaron procesos de transformaciones, de nuevo liderazgo en el siglo XX, alrededor de 1920. Bien. En esa época surgió Sukarno, su liderazgo en Indonesia, surgió Ho Chi Minh en Asia, surgió con mayor fuerza Gandhi en la India, todos los Bhutto en Pakistán, y otros en el mundo árabe. O sea, todos los procesos partieron generalmente, en el caso del mundo árabe, del nacionalismo árabe. Ajá. El nacionalismo árabe incorporaba elementos, tenía un carácter laico, era un movimiento de carácter cultural, defender la gravedad del nacionalismo. Su mayor expresión fue nacer. Y ese nacionalismo muchas veces eran unas aproximaciones al socialismo que lograron algunas cosas y otras las dejaron a mitad de camino. Se convirtieron a veces en proyectos unipersonalistas, con proyectos políticos desviados, y colapsaron. Otro elemento que está presente en el mundo árabe entre la población, entre los ciudadanos, es la angustia y el descontento por cómo el mundo árabe y sus gobiernos abordan el problema palestino-israelí o árabe-israelí. Entonces, todos estos gobiernos que son vistos como gobiernos conciliadores, que no avanzan, lograron mantenerse y dieron un giro. En el caso mismo de Ben Ali, Túnez es independiente a partir de 1957, con el Bey que asumió el gobierno, una especie de rey. Luego de eso vino el gobierno de Bourguiba, que comenzó con un proyecto socialista. Sí. Después vino un proceso liberal, precisamente con el Ben Ali, en 1980. Se aplicaron las recetas. Y Túnez, con una economía... Las mismas recetas del FMI, sí, que bien conocemos. Entonces se amplió una economía en el cual, por ejemplo, el sector turismo, el sector construcción, infraestructura, Túnez está a un paso de Europa, es un turismo relativamente barato. Llegaban y toda la estructura fue privatizada, vendida al exterior. Entonces, la estructura económica como tal es una estructura colapsada hoy, sobre todo a partir de la crisis económica global. Eso ha generado, por supuesto, un malestar social. Claro. Un malestar social donde convergen dos factores que están presentes en el mundo árabe islámico, sobre todo en este aspecto, que son las fuerzas de izquierda que mantienen un discurso de carácter social, de reivindicación en medio de una restricción de las luchas sociales y una flexibilidad laboral, porque tú una expresión de la flexibilidad laboral. Y otro aspecto son las fuerzas islámicas, que ya han entendido que la lucha no es exclusivamente en el plano civilizacional, cultural, religioso, que tienen que incorporarse elementos de carácter social. Y en Túnez hay expresión de estas cosas. Santiago Alba Rico es intelectual, escritor, él está en Túnez y está con nosotros vía telefónica. Santiago, gracias por atendernos una vez más. Leemos que en la noche hubo disparos, hubo algunos enfrentamientos, eso es lo que las agencias de noticias están rebotando desde temprano. ¿Cómo está la situación hoy lunes? Bueno, pues ahora mismo yo estoy en un barrio popular de la capital, en el Bardo, donde han abierto un supermercado de la cadena Monoprix, formándose larguísimas colas de ciudadanos que quieren abastecerse después de estos días sin suministros. El ejército controla las calles, la situación en estos momentos es tranquila aquí. He pasado por el centro, donde había una pequeña manifestación de 300 personas pidiendo la dimisión del primer ministro Ghannouchi, la disolución del partido, del RCD, del partido del exdictador Ben Ali. Y la situación, bueno, pues es más tranquila siempre por las mañanas, aunque ya tensa, y suponemos que después del toque de queda se vuelven a producir enfrentamientos y disparos como estas noches entre el ejército y la policía por un lado, y por otro lado elementos esbirros de fieles a Ben Ali que están tratando de generar el caos. Santiago, ¿se tiene una hora estimada del anuncio del nuevo gobierno interino? Recordemos que va a asumir hasta que se den las elecciones en ese país. Lo estamos todos esperando, debería haberse producido ya, no puede tardar, aunque ya hay algunas listas
más o menos confirmadas, que incluyen en ese gobierno a 3 miembros de la Unión General de Trabajadores, del Sindicato Histórico Tunecino, algunos miembros de la oposición hasta ahora legal, y después los cargos más importantes, el Ministerio del Interior, del Exterior y el primer ministro, obviamente, permanecerían en manos del partido del RCD. Santiago, vamos a estar atentos. Cuando se dé ese anuncio seguramente volveremos a estar en contacto. Gracias, Santiago. Muy bien, gracias. Santiago Alba Rico está allí en Túnez, él nos viene ayudando también con la información, porque lo que llega simplemente es por agencias, es muy poco y muchas veces viene distorsionado. Si el pueblo en esa revuelta, en ese cansancio, en ese hartazgo que lleva arrastrando por años, como bien nos dice Julián, no logra que se haga un cambio de estructura, es decir, que se vuelva a hacer elecciones pero bajo las mismas reglas, ¿qué se puede esperar del pueblo ante esas elecciones en los próximos meses? Hay una crisis de legitimidad. Sí. Los factores de poder internos de Túnez, las clases que se han beneficiado, el mismo hecho de que un funcionario del sistema salga para la transición, es una experiencia que tenemos desde la Revolución Francesa, desde la Comuna de París, desde la caída de Pérez Jiménez. Las élites constituidas tratan de canalizar las luchas por determinado camino para que todo cambie y todo siga igual, gato pardiano. Por supuesto, eso no oculta la dimensión del conflicto que existe en África del Norte, en el mundo árabe en general. Hay una eterna discusión si son sociedades democráticas o no, las que se quieren construir en otros mundos, pero vamos a partir de la pregunta, ¿qué tipo de democracia queremos? ¿Cuáles son los canales de participación? ¿Dónde están las novedosas formas de democracia directa o participación directa que pueden tener las comunidades? ¿Cuál es la orientación económica? ¿Cuál es la economía, si realmente es una economía articulada para los tunecinos, una economía simplemente para exportar productos alimenticios, o articularla a la economía francesa? Entonces, todos estos elementos están presentes y por supuesto, no será cuestión de días ni meses que se podrán dilucidar, pero sí se ha abierto una crisis, sobre todo en aquellos países que precisamente no son los que Estados Unidos quiere tumbar sus gobiernos. Y eso es una situación muy novedosa, es donde la crisis ha tomado mayor acento. El caso concreto de Túnez, el caso concreto de Jordania, el caso concreto de Marruecos, que son 2 monarquías. Entonces es una situación, cómo se canaliza, cómo se aborda, y si estamos en proceso de acabar con parte de las monarquías que quedan en el mundo. Pero la esencia del problema es la legitimidad y la democracia y las luchas sociales. Vamos a ver qué pasa una vez que se conozca entonces este gobierno de transición y bueno, también si se llega finalmente antes de los 60 días al proceso electoral. Creo que las elecciones van a ocurrir en 60 días. ¿Se llega antes de ese periodo? Puede ser unos días más, unos días menos, porque eso es parte del esfuerzo por estabilizar la situación. Por continuar con lo mismo. Exacto. Julián, gracias por ayudarnos y seguramente volveremos a traerlo en otra oportunidad. Ok, gracias pues. A ustedes también por la compañía. 12:30, nueva agenda abierta, agenda@telesurtv.net es el correo, nos puede escribir 24 horas, no se despegue de nuestra pantalla, siga bien informado.